Buen día, mi nombre es Mauricio Torres Ramos y en sistemas de computación vamos a ver lo que es sistemas de numeración. Los sistemas de numeración son diferentes formas de representar números. Cada sistema tiene un rango de caracteres que puede llegar a representar y dentro de ese rango de caracteres es lo que se maneja. Por ejemplo, el sistema de binario solo se maneja entre ceros y unos, no tiene más para representar que esos dos caracteres. El sistema octal maneja de 0 al 7, en total son 8 caracteres. El sistema decimal es el sistema con el que estamos acostumbrados a manejar, maneja del 0 al 9. El sistema hexadecimal es un rango de caracteres que es más amplio, son 16 en total, y maneja del 0 al 9 y después le agrega nuevos caracteres que es A, B, C, D, E y F, que es 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El sistema decimal hexadecimal mayormente se utiliza, por ejemplo, con códigos de colores. Todos ceros vendría a ser negro, todos F vendría a ser blanco. Este código se maneja por dos rangos de letras, que es rojo, verde y azul, y en este caso podemos ver todo F para el rojo me representa el rojo, todo F para el verde me representa el verde, todo F para el azul me representa el azul. Y yo, haciendo una combinación de estos colores, puedo representar muchos colores más. Hay otro sistema de numeración que se llama BCD, que vendría a ser decimal codificado a binario, que es un tipo de sistema particular porque maneja también como el binario solo ceros y unos, pero es para representar decimales. O sea, es algo más particular que lo vamos a ver más adelante. Si vemos las tablas de conversión en binario, octal, decimal y hexadecimal, podemos hacer las cuentas. Por ejemplo, todos partimos del 0, hasta ahí son todos los sistemas iguales. Si vamos al siguiente, que es el 1, ahí sigue siendo igual a todos. Sin embargo, como el binario ya no tiene 2, sí o sí se maneja entre 0 y 1, pasa a la siguiente escala, que es el 10. En octal sí tiene 2, puedo representar el 2, decimal también, hexadecimal también. Lo mismo pasa con el 3. Yo puedo representar en octal, decimal y hexadecimal el 3, pero en binario no. Se representa de manera diferente. Lo mismo pasa con el 4. Ahora, si salteamos al 8 en decimal, en octal yo no puedo representar el 8. Así que me pasa lo mismo que me pasó en el binario. Tengo que pasar a la siguiente escala, que es el 1 y el 0. Así sería la representación en binario. En decimal y hexadecimal, como todavía siguen teniendo números, se puede representar normalmente. Cuando paso al 10 en hexadecimal, me pasó exactamente lo mismo que los otros. Yo no puedo representar más que eso. Y paso a la siguiente escala, el 1 y el 0. Sin embargo, en hexadecimal yo lo puedo representar con una letra. Tiene más caracteres para representar. Acá es un ejemplo de un número mucho más grande, como sería representado en forma distinta. Como yo en binario solo tengo 1 y ceros, la cantidad de caracteres que tengo que usar es mucho más grande. En octal, si bien es más grande que el binario, sigue siendo más chico que el decimal. Y el decimal sigue siendo menos caracteres que el hexadecimal. Cuanto más caracteres tenga para representar, menos letras puedo poner en la representación numérica. Todos estos números equivalen exactamente al mismo número, al 163 en decimal. Para pasar de binario a decimal, yo pongo un número binario y para saber qué número corresponde en decimal, tengo que hacer lo siguiente. Primero tengo que hacer la multiplicación por 2 elevada a la posición en donde se encuentra este número.
Por ejemplo, siempre se arranca desde 0. En este caso es 2 a la 0. Acá es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Y si yo tuviera más números, más bits, tendría que hacer 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10, se sigue. Lo primero que tengo que hacer es calcular las potencias del 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16, 2 a la quinta 32, 2 a la sexta 64, 2 a la séptima 128. Una vez que yo ya tengo las potencias, lo que hago es multiplicar por el número que le corresponde a cada posición. 1 por 1 por 0 por 1 por 1 por 0 por 1 y por 1. Una vez que yo hago esa multiplicación, pongo el resultado. 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 4 por 0, 0, 8 por 1, 8, 16 por 1, 16, 32 por 0, 0, 64 por 1, 64 y 128 por 1, 128. Una vez que yo tengo los resultados, lo que hago es sumar todos los resultados. 1 más 2, más 0, más 8, más 16, más 0, más 64, más 128. Esto me da 219 decimal. Hay una manera más rápida de hacer esa cuenta, que equivaldría a poner todos los resultados de las potencias directamente. Como yo ya las conozco, 2 a la 0 siempre va a ser 1, 2 a la 2, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado siempre va a ser 4, 2 al cubo va a ser 8. Entonces voy poniendo en cada posición el valor que le corresponde a la potencia. Y lo que hago es sumar solo los que tienen valor 1. 1 más 2 más 8 más 16 más 64 más 128. En este caso me da 219. Esto para no estar haciendo todas las cuentas y hacerlo de manera mucho más rápida. Ahora, si yo quiero pasar de decimal a binario, esto es a la inversa. Yo antes multiplicaba, ahora tengo que dividir. Coloco el 135 y lo divido por 2. Como resultado me da 67, pero es 67 entero, es una división entera. Yo lo que tengo que hacer es dividirlo por 2 a 135, me da 67,5. Coloco la parte entera como resultado y el 0,5 restante lo multiplico por 2, que es en ese caso me da 1. Y después sigo con el siguiente número. 67 dividido 2, 33, como con resto 1. 33 dividido 2 es 16, con resto 1. 16 dividido 2, 8, con resto 0. En este caso, como 16 es múltiplo de 2, me da redondo, me da 0. ¿Cómo saber cuándo es 0 o cuándo es 1? Cuando el número es par, me da 0, cuando el número es impar, me da 1. Ahora, 8 dividido 2, 4, resto 0. 4 dividido 2, 2, resto 0. 2 dividido 2, 1, resto 0. Y cuando llegamos al 1, ahí es cuando termina. Para poner el resultado de esto, lo que se hace es tomar todos los restos, aparte del 1 y se colocan de manera inversa. Primero se coloca el 1, después se coloca el 0, 0, 0, 0, después se coloca el 1, 1 y 1. Ese es el resultado de la conversión en binario. Esto puede hacer el resultado puede hacer el traspaso anterior y le va a dar 135. Ahora, ¿cómo pasamos de octal a binario? Para pasar de octal a binario yo necesito una tabla que es de conversión, que son todos los caracteres que tiene el binario, el octal, que es del 0 al 7, y cuál es la representación en binario, siempre en 3 bits. El 0 es triple 0, el 1 es 001,
2010, el 3011, 4100, 5501, 611 y 7111. Yo coloco el 136 y en este caso el 6 equivale al 110, que lo saco de la tabla en esa posición. El 3 es el 111, que lo saco de la tabla en esa posición, y el 1 es el 001, que lo saco de la tabla en esa posición. Como resultado, esto se coloca primero el 1, porque no hace falta poner 00 porque los ceros de la izquierda no cuentan en este caso. Después se coloca el 011 del 3 y después se coloca el 110 del 6. Eso es la conversión en binario del octal. Ahora, de binario al octal, a la inversa, también vamos a necesitar la tabla, pero lo que vamos a colocar es en grupo de 3 bits. Y estos grupos de 3 se toman desde derecha a izquierda. Entonces, yo para los primeros 3 hago la conversión, que lo saco de allá, 0000. 111 es, 011 es 3, que lo saco de la tabla. Y en este caso, como me faltan caracteres para formar, imagino que hay un 0 de más. Y hago la conversión. El 010 es el 2, que lo saco de la tabla. Esto es igual a 230 en octal. Ahora el hexadecimal a binario. Es muy parecido al octal, nada más que la tabla es mucho más larga. Ya deja de ser de 3 bits, sino que pasan a ser 4 bits. El hexadecimal me permite llegar hasta completar los 4 bits, que son 16 opciones en total. Y vamos a convertir D4. El 4 lo saco de la tabla, es el 0100, y el D también lo saco de la tabla, es el 1101. Esto se coloca de la misma manera, primero la D, 1101, y después el 4, 0100 en binario. Para pasaje de binario a hexadecimal, tomando la misma temática que el pasaje octal, la única diferencia es que en vez de tomar 3 bits, tomamos 4. Colocamos todos los bits, los separamos en grupos de 4, siempre de derecha a izquierda. Lo que hacemos es buscar en la tabla este número, que equivaldría al 3, que lo sacamos de allá. El 1011 es la B, que lo sacamos de ahí abajo. Y como me falta completar, imagino que son 3 ceros. En este caso es el 1 y lo saco de allá arriba. Por eso es que se toma de derecha a izquierda, porque los ceros a la izquierda no importan, lo puedo completar tranquilamente. No es lo mismo que completar para este lado. Yo como resultado pongo primero el 1, luego la B y luego el 3. Ahora, el sistema ABCD, que era decimal convertido en binario, sistema especial para hacer sumas y restas desde la computadora, pero tiene algo particular, es muy parecido al hexadecimal, pero llega solo hasta el 9, porque el decimal solo puede representar hasta el 9. Entonces, si yo quiero pasar de decimal a ABCD, lo que hago es, por ejemplo, 742, colocar cada una de las letras y hacer el pasaje directo. El 2 equivale al 0010, que lo saco de la tabla. El 4 equivale al 0100 y el 7 equivale al 0111. Esto se coloca exactamente como fue apareciendo: 0111, 0100 y 010. En este caso puede ir el número 0 adelante porque son grupos de 4. Eso es lo que representa el BCD, grupos de 4 que representarían un número decimal directamente. A la inversa, BCD a decimal, lo que vamos a hacer es, a partir de la tabla,
colocar los 4 grupos y hacer el pasaje directo. El 1 es 0001, es el 1, 0101 es el 5 y el 1000 es el 8, que lo saco de ahí. Esto equivale a 851 en decimal. Ahora, ¿cómo pasamos de octal a decimal? La temática es la misma que el pasaje a binario, pero en vez de 2 a la 0 lo multiplicamos por 8 a la 0, porque es octal. La siguiente es 8 a la 1 y la siguiente es 8 a la 2 o al cuadrado. Primero hacemos es calcular la potencia de 8. 8 a la 0 es 1, 8 a la 1 8, 8 al cuadrado 64. Lo multiplicamos por el número de cada posición y ponemos el resultado. 1 por 3, 3, 8 por 6, 48 y 64 por 2, 128. Después, por último, sumamos cada uno de los resultados y me da 3 más 48 más 128, 179 en decimal. Ahora, ¿cómo pasamos de decimal a octal? También la temática es similar del pasaje a binario, pero en vez de dividir por 2, dividimos por 8. Ahora, si yo coloco 200 dividido 8, me da 25. Como justamente 200 es un múltiplo de 8, el resto es 0. Pero si yo divido 25 dividido 8, 25 no es un múltiplo de 8, entonces tengo que primero calcular el resto. Yo divido 25 dividido 8, me da 3,125. El 3 es la parte entera, es la que va como resultado. Pero tengo que calcular el resto. Entonces lo que tengo que hacer es sacarle la parte entera, es 3,125 menos 3, me va a quedar 0,125 y ese 0,125 lo multiplico por 8, que justamente es 1, y como resto me queda 1. Y en este caso, como el 3 es más chico que el 8, termina acá. Yo el resultado lo tomo de la manera inversa, así que cuando voy a colocarlo, coloco el 3 primero, después el 1 y después el 0. Y ese es el resultado, de 200 decimal a 310 octal. Ahora, de hexadecimal a decimal. Yo tengo este número hexadecimal y como los demás sistemas, tengo que multiplicarlo por la potencia en base 16, que en este caso es 16 a la 0, y la segunda posición 16 a la 1. Si hubiera otra, 16 a la 2, 16 a la 3 y así. Primero calculo las potencias. 16 a la 0 es 1, 16 a la 1 es 16. Lo multiplico por cada una de las posiciones. En este caso el primero es 8 y en el segundo yo hago la conversión directa, porque sé que el A equivale al 10, el B el 11, es el 12, así hasta el F, que es el 15. Entonces yo coloco directamente el 11, que representa el B. Hago la cuenta, 1 por 8, 8 y 16 por 11, 176. Después lo sumo, 8 más 176 me da 84. O sea que B8 hexadecimal es 184 decimal. Ahora, ¿cómo pasamos de decimal a hexadecimal? La misma temática que las otras, lo tengo que dividir por 16 en este caso. 255 dividido 16. 255 yo sé que no es un múltiplo de 16, así que hago la cuenta. 225 dividido 16 me da 15,9375. El 15 es la parte entera, yo ya sé que es el resultado, pero el 15 lo tengo que convertir a hexadecimal. Yo sé que
con la tabla que vimos, 15 es F. Tengo que sacar la parte entera, así que 15,9375 menos 15 me da 0,9375. Y para calcular el resto tengo que multiplicar ese 0,9375 por 16. En este caso otra vez me da 15, que justamente en hexadecimal es F. Entonces esto, como nosotros, se toma de la manera inversa, que en este caso los dos son iguales. Lo que tengo que colocar es FF. Otra manera de hacer el pasaje a hexadecimal a decimal también es siempre pasando por binario. Se puede pasar de decimal a binario y de binario a hexadecimal, pero los resultados van a ser lo mismo. Son distintos métodos para llegar al mismo resultado. Como por ejemplo, octal a hexadecimal. No existe un pasaje de octal a hexadecimal directo. Yo tengo que pasar por medio del binario. Para pasar de octal a hexadecimal tengo que traer las tablas de octal y hexadecimal. Yo en este caso tengo 200 de octal. Lo separo, 200, y lo voy pasando uno por uno. El 0 es triple 0 de la tabla de octal. Acá es exactamente lo mismo. Y acá es 0,10. Todo de la tabla de octal. Para pasar a hexadecimal tengo que agarrar grupos de 4. En este caso son 4 ceros y el 1000. Este 0 lo puedo evitar porque es un 0. Si hubiera un 1 o más números allá, tengo que tomarlos todos. 4 0 de la tabla de hexadecimal es 0 y el 1000 es el 8. Así que 200 octal equivale a 80 hexadecimal. Ahora de hexadecimal a octal. Yo por ejemplo tengo C4 hexadecimal. Me traigo la tabla de octal y binario, hexadecimal. Bajo C4 y hago el pasaje. El 4 es el 0100 de la tabla de hexadecimal y el C es el 1100. Ahora yo para pasar al octal tengo que agarrar grupos, pero de 3 bits. El 100 equivale al 4, en este caso es el mismo, pero tengo triple 0 que equivale al 0, y como me falta 1, imagino que hay un 0, y de la tabla es el 03. El 011 es el 3. Entonces, el C4 en hexadecimal es 304 en octal. Muchas gracias.